Existe un lugar muy lejano donde hay ríos que corren por debajo de la tierra. Esos ríos son calentados por magma subterráneo y al calentarse se convierten en vapor. El vapor genera presión y ¡púmbate! Este es el geysir, un chorro de agua caliente que sale disparado y puede alcanzar hasta 40 metros de altura. Es un fenómeno que despierta la curiosidad de los seres humanos desde hace siglos y hoy en día es visitado por más de 1,5 millones de personas por año. Pero solo algunos de ellos lo ven con sus propios ojos. La gran mayoría lo mira a través de la pantalla de su teléfono. Todos quieren su foto, pero registrar este fenómeno es mucho más difícil de lo que parece. Analizando humanos. Antes de llegar al geysir hay que pasar por unos lugares rarísimos, llenos de piscinas naturales con agua hirviendo y vapores que salen de la tierra. Lo primero que me llamó la atención es el olor que hay, como huevo podrido, por los gases que salen del suelo. Después hay que caminar un poco más atravesando nubes con olor a huevo, hasta llegar a donde está toda la gente junta esperando a que salga el chorro. Hay como una tensión en el aire, todos mirando al agua fijamente esperando a que llegue el momento. Este fenómeno genera todo tipo de reacciones en las personas: asombro, admiración, deleite, sobresalto, sorpresa, estupefacción, algarabía, miedo, pavor y emoción. Como pueden apreciar, la gran mayoría de las personas está con algún tipo de cámara en la mano. De 60 personas, solo 3 estaban sin cámara, es decir que el 95% de los que visitan el lugar lo registran de alguna manera. Y tiene sentido porque es un fenómeno muy fotogénico. El tema es que registrarlo no es nada fácil por varias razones. Para empezar, es un fenómeno irregular. El chorro puede salir alto o puede salir bajo. Puede salir uno o pueden salir 2 seguidos. Puede demorar 5 minutos o 15 si se pone nervioso. Claro que está nervioso. Claro que tanta gente mirando. Yo también me pondría nervioso. 5 minutos de espera puede sonar a poco, pero entre la expectativa, el frío y el viento, 5 minutos pueden ser eternos. No puede ser. ¿Qué te duele más en este momento? El hombro. Que las piernas ya las dejé de sentir. Mantener una postura por la cámara puede exigir mucho el físico, como le pasó a este joven que pretendía mantener el brazo levantado, pero por momentos lo tenía que bajar para descansar y darle calor a su mano. A la señora que tenía al lado también se le estaba congelando la mano. Volvió a levantar el brazo, pero pasaba el tiempo y el chorro no aparecía, así que lo bajó de vuelta. En un momento se fue a poner la capucha y de pronto, para cuando pasó la nube estaba como que lo había filmado, pero yo creo que se lo perdió. Así que bajó el brazo, cortó el video y se dio media vuelta para irse, cuando de pronto... Ir hasta ahí y perderse la foto no se lo deseo a nadie. Así que voy a ordenar las formas de registrarlo en orden de dificultad. La manera más fácil de registrar este fenómeno es grabar video con la cámara en un trípode. Si no tenés trípode lo podés improvisar. Poner a grabar el tiempo que sea necesario y ahí no hay como errarle. Como hizo esta pareja. Ella puso el trípode, se acomodó y menos de 20 segundos después de que pusiera a grabar, ¡púmbate! Les quedó un hermoso video y la verdad que me alegra porque se nota que son buenas personas y que se quieren mucho. Después viene grabar video sin trípode. A muchos les da buenos resultados esta técnica. Pero mantener la concentración después de un rato puede ser difícil. Como le pasó a esta joven, que en el momento en el que se distrajo un poco y se rascó la nariz, salió el chorro. Lo grabaste, ¿no? No. Después viene sacar foto en vez de video, lo que aumenta la dificultad porque hay que estar mucho más atento. El exceso de atención puede hacer que se disparen fotos aleatorias cuando no está ocurriendo nada.
Después viene la selfie con palo. La selfie es complicada porque tenés que mantener la sonrisa durante mucho rato y al geysir no le gusta mucho que le den la espalda. Y en venganza demora y sale chico. Lo mismo que le pasó a estos que estuvieron como 20 minutos esperando. Uno miraba el agua y ante cualquier movimiento sospechoso posaba rápidamente. Pero todo el esfuerzo fue en vano porque al final salió esto. El geysir es parte del Círculo Dorado. Un recorrido que incluye un parque nacional, una catarata gigante y un cráter, entre otras cosas. Es un recorrido que los turistas hacen todo en un día. O sea que la mayoría ve salir un chorro y se va, no tienen tiempo que perder. Hay gente que se va pensando que el geysir es esto. Después viene la selfie con el brazo. Además de mantener la sonrisa y darle la espalda, hay que aguantar con el brazo levantado, cosa que ya vimos que no es nada fácil. Cuando se hace en pareja hay que ponerse de acuerdo con el encuadre. En este caso, una pareja logró mantener una misma postura un buen rato de forma sorprendente, pero el chorro no salía. A su lado, otra pareja los empezó a copiar, pero a 2 teléfonos. Al de campera azul se le empezó a cansar el brazo. Al otro también, pero la señora le dijo, dale, seguí que yo te lo sostengo. Pero el chorro seguía sin salir. En un momento ella como que se acomoda el gorro y... Mientras la otra pareja miraba las maravillosas fotos que se sacaron, ellos no perdieron la sonrisa, se mantuvieron inmóviles, como estatuas, con la esperanza de un doble chorro salvador, y se les dio. Este lugar es visitado por muchas parejas de todo tipo, pero hay unas en particular que me llamaron muchísimo la atención. Las parejas combinadas. Personas que deciden salir a la calle vestidas igual. Me sorprendió la cantidad que había. Por momentos se podían divisar varias parejas combinadas en simultáneo. Estaban por todos lados. Raro. El ambiente en el lugar es muy ameno. Hay entusiasmo, risas. Se nota que hay gente muy agradecida de estar ahí. También hay perros. Mientras un niño pateaba una botella, una joven tomaba mate, otra hacía ejercicio para entrar en calor, y uno hablaba por teléfono sin usar sus manos con una facilidad llamativa. Una joven se hacía una selfie sin verse en la pantalla. Me llamaba la atención que no estuvieran manteniendo ningún gesto, y es que su técnica era diferente: esperar a que salga el chorro para poner caras. Para mí le salió bien, pero creo que a ella no le gustó porque se quedó para repetirlo. A diferencia de este joven que se quedó chocho con la primera foto que se sacó. La fortuna está muy presente en este lugar. Están los que llegan y en poco tiempo logran una imagen perfecta casi sin esfuerzo, y los que a pesar de su deseo se pierden la oportunidad por pequeños detalles. Otra que tuvo mala suerte fue esta joven que perdió un guante. Se le cayó al piso mientras se lo guardaba en el bolsillo. Sí, alrededor de Islandia está lleno de guantes perdidos. Muchas veces da pena por la buena calidad, el diseño o sus colores. Otro guante muy bueno. Todos los años miles de guantes quedan en situación de calle. Y viendo esto entendí cómo es que eso sucede. Podría haberle avisado que se le cayó, pero estaba muy lejos y no tenía ganas de caminar. Siguiendo con otro tema, nada, mentira. La amiga le avisó enseguida. Lo levantó, sopladita y para adentro. La mala fortuna también puede aparecer si quedas parado en el lugar equivocado. Cuando sale el chorro se genera una nube densa. De esa nube puede caer lluvia. Una lluvia fugaz, pero intensa. Si justo quedas parado en el paso de la nube, podés terminar empapado. Hay gente que queda tan mojada que se tiene que ir. Y recuerden que en este lugar generalmente hace mucho frío. De hecho, en el Geysir Center que está enfrente, tiene un cartel que no se puede secar ropa en los secamanos
Y yo creo que es por esto, por la cantidad de gente que queda empapada por la nube del chorro. Es un ejemplo de lo desigual que es la fortuna. De un lado se ve un arco iris. Del otro terminas empapado. Misma lluvia, destinos diferentes. Hay personas que quieren diferenciarse de los demás, que la foto del chorro o la selfie les parece poca cosa, demasiado simple. Gente que busca desafíos, y para lograrlo intentan cosas de todo tipo. Como dejarse caer hacia un costado, esperando que justo salga el chorro. O como este que hacía con la mano 3, 2, 1 y señalaba con el dedo. Que yo haya visto, lo repitió 8 veces antes de darse por vencido e irse derrotado. A diferencia de estas jóvenes que hicieron un bailecito y el geyser salió justo cuando tenía que hacerlo, llenándolas de algarabía. O esta joven que con una sensación térmica de menos 18 grados se sacó el abrigo e intentó mantener una cara como de que estaba feliz y no estaba ingresando en un estado de hipotermia, pero sin mucho éxito. Pero mis fotos imposibles favoritas fueron las de estos dos amigos. El primero hizo como un gesto, como que el agua le salía de las manos, como si fuera como un superpoder. No lo pude filmar a tiempo, pero creo que lo lograron. Y el otro amigo hizo esto. A juzgar por sus reacciones les quedó perfecto. Lamento mucho no haberles pedido que me muestren cómo les quedó. Obviamente que después traté de buscarlo en internet, pero es imposible. Se suben 1000 cosas por día. Ya estaba por ponerse el sol, estaba muy frío y no quedaba mucha gente. Era momento de irse. Mientras caminaba vi algo en el piso. El taxi número 460 está en camino. Seguí caminando y salió un chorro de despedida. Vi cómo pasaba la nube hacia el atardecer y seguí camino mientras pensaba en lo que ha cambiado el mundo. Cuando yo era chico uno hacía cosas en la vida, se juntaba con gente o visitaba lugares y se sacaban fotos como para recordar eso que habías hecho. La foto era solo un accesorio de la experiencia. Y de alguna forma, hoy en día en muchos casos, la foto es la protagonista y la experiencia es secundaria. De hecho, muchos le dieron la espalda al fenómeno y solo lo vieron a través de la pantalla. Creo que viajar miles de kilómetros para ver un fenómeno tan extraño y darle la espalda habla mucho de las prioridades que tenemos como especie hoy en día.